Rosell. Señor presidente, colegas legisladores, he atendido con mucho detenimiento el presente juicio político. Aquí ha llegado este juicio político, luego de un año de argucias, de demora y de permanente dilación a la fiscalización que debe ejercer esta Asamblea Nacional. Por eso quiero ser muy claro en el presente juicio político e iniciar anotando las argumentaciones constitucionales que dan lugar al mismo. Artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 154, numeral 2, porque el eje rector del presente juicio político es precisamente el incumplimiento de funciones de la ex canciller y su responsabilidad política al mando de la Cancillería de la República cuando ella ejercía dichas funciones. Quiero, para conocimiento de todos ustedes, colegas legisladores, anotar lo que el jurista, el doctor Hernán Salgado Pesante, en su ensayo Teoría y Práctica del Control Político, el juicio político en la Constitución ecuatoriana, señala: el control político entraña siempre una decisión política basada en razones políticas. Eso es lo que venimos a jugar, obviamente con argumentaciones claras, obviamente con pruebas, y aquí vamos a establecerlas. Colegas legisladores, quiero señalar también que el artículo 154, al respecto de cuáles son las obligaciones constitucionales de un ministro de Estado, señala: primero, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requerirá su gestión. Dos, presentar ante la Asamblea Nacional los informes que sean requeridos y comparecer cuando sean convocados o sometidos a enjuiciamiento político. Comparecer, colegas legisladores, cosa que lamentablemente esta Asamblea no lo ha hecho. Que a través de videoconferencia se presenta una exfuncionaria a defenderse en juicio político. Eso no es lo adecuado, eso no fortalece la institucionalidad de la Asamblea Nacional, y lo digo con firmeza. Eso no queremos los legisladores y eso no quiere el pueblo ecuatoriano. Aquí, con respeto, se va a generar los juicios políticos que sean. Ojalá no pase lo mismo en el próximo juicio político que ya se inicia contra la actual ministra de la Salud. Ojalá eso no vuelva a ocurrir. Quiero referirme, colegas legisladores, a los casos que nos ocupan en el presente juicio político. El manejo del conflicto de seguridad en frontera con Colombia. Abro comillas de lo que dice expresamente el informe de la Comisión de Fiscalización. Uno de los principales omisiones de la canciller radicó en la falta de comunicación con el Ministerio de Defensa Nacional. No existe evidencia de una estrategia integral entre los dos ministerios, tanto para el tratamiento del secuestro, un posible rescate y una negociación para el retorno de nuestros nacionales. Entre las normas incumplidas por la señora ex canciller está la Ley de Seguridad Pública y del Estado, específicamente en su artículo 11, literal B, que manifiesta lo siguiente: el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará la cooperación, intercambio de información y operaciones policiales acordadas con otros países, conforme a los instrumentos y tratados internacionales en el marco del respeto de la soberanía nacional y a los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos definidos en la Constitución y la ley. Esa era la obligación de la señora ex canciller. Y las preguntas entonces saltan a la luz. ¿Cuáles fueron los resultados tangibles de las 50 acciones que dice desplegó la ex canciller? ¿Cuál es un resultado tangible de aquello? Y una segunda pregunta importante: mientras duró la crisis de los secuestrados hasta la noticia que formalizó lamentablemente el propio presidente de la República del asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio, se ausentó del país para cubrir actividades de promoción respecto a su postulación a un cargo en las Naciones Unidas.
Yo aquí quiero decirles, y tomen mucha consideración y les pido un poco de respeto para este tema. Un poco de respeto para analizar este tema que es muy delicado. Yo fui testigo ese 13 de abril del año pasado. Nos encontrábamos en la Cumbre de las Américas. Yo vi a los familiares de Efraín, de Javier y de Paul desconcertados en Lima, sin saber qué hacer, sin ningún tipo de ayuda. Y aquí están testigos varios de mis colegas legisladores que me acompañaron a esa misión en la Cumbre de las Américas. ¿Dónde estaba la Cancillería? Fuimos los legisladores que nos acercamos y algunos medios de comunicación ecuatorianos e internacionales dándoles un apoyo moral, porque en esos minutos se estaba dando la noticia del fallecimiento, del asesinato por parte de un grupo narcoterrorista del equipo periodístico del Comercio. ¿Dónde estaba la Cancillería? Ahí estaban los familiares de estos hermanos ecuatorianos caídos por el terrible conflicto del terrorismo que maneja el narcotráfico en la zona. Yo sí quiero hacer un homenaje a Yadira Huagallo, novia de Paul, mujer valiente, ecuatoriana que ha defendido un principio, que es el principio de defender los derechos humanos de aquellos hermanos ecuatorianos que cayeron asesinados vilmente y donde no han tenido sus familiares un apoyo contundente en su momento por parte de la Cancillería y de la ex canciller, la señora Espinosa. Quiero también tratar de las irregularidades en el caso de Julian Assange. Abro comillas de lo que dice el informe de la Comisión de Fiscalización. En este caso en particular, otorgar la nacionalidad a un prófugo de la justicia y posteriormente gestionar su designación como funcionario diplomático ecuatoriano produjo un malestar frente al gobierno de Gran Bretaña, el mismo que inclusive niega rotundamente la acreditación de Assange como diplomático. Estos antecedentes detallados que los acabo de manifestar acontecieron pues cuando la señora ex canciller fungía y tenía las atribuciones de canciller de la República, y al punto que el propio presidente de la República, el actual presidente de la República, se pronunció que la decisión de otorgarle la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange fue inconsulta y arbitraria. La pregunta es, ¿quién estaba pues en funciones de Cancillería? La señora ex canciller Espinosa. Quiero también señalar cuáles han sido los hallazgos fundamentales en el juicio político. Primero, el oficio de 26 de abril del 2019 del Registro Civil evidencia una serie de irregularidades, tales como no se continuó con el proceso de cedulación, es decir, no existió la cédula impresa, no existió archivo fotográfico del señor Assange, tarjeta índice y tarjetas dactilares y certificado biométrico. ¿Se violó o no se violó el mandato constitucional y legal? ¿Se inobservó y se incumplió funciones, sí o no? Y adicionalmente, aquí está una prueba que es clave, la declaratoria de lesividad con resolución ministerial número 42 por parte del actual canciller Valencia, de 10 de abril del 2019, en que declara lesivo el acto contenido en la resolución 01 del 12 de diciembre de 2017, mediante la cual se dispuso otorgar la carta de naturalización al señor Assange. Esa es la realidad procesal en este juicio político. Esa es la realidad de lo que ha acontecido. Aquí no estamos hablando más que lo que ha pasado durante el ejercicio de funciones de la ex canciller. Y aquí no nos rasguemos las vestiduras. Y aquí yo quiero decir algo que es importante. Se habla de que la crisis económica, humanitaria que vive Venezuela es producto del bloqueo. No, señores, el problema en Venezuela es producto que existe un gobierno que es un narcoestado militar asesino del pueblo venezolano. Esa es la realidad, les guste o no les guste, más allá de las diferencias políticas e ideológicas. Esa es la realidad de lo que ocurre hoy día en Venezuela. Tiene un minuto, señor asambleísta. Muy bien, voy a concluir, señor presidente. Definitivamente, en el presente proceso de juicio político ha habido incumplimientos claros de parte de la ex canciller Espinosa. Nuestro bloque, el bloque de Suma, votará a favor de la censura de la ex canciller, haciendo una acción fiscalizadora responsable, respetuosa, pero firme
con los intereses de los ecuatorianos. No es posible, señor presidente y colegas legisladores, que en el caso Assange se hayan dilapidado y malgastado 7 millones de dólares, 7 millones de dólares de los ecuatorianos, para malgastarlo en un señor que bastante problema nos ha traído a los ecuatorianos, mientras que los jóvenes estudiantes que no han podido pagar su crédito educativo, hoy día tienen que caer en central de riesgo, en la coactiva que les impide inclusive salir del país y tener un empleo digno y bien remunerado. Esa es la realidad y en eso tenemos que preocuparnos en esta Asamblea Nacional, de la gente más sencilla y humilde, de los jóvenes, de los estudiantes y de la familia ecuatoriana. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas legisladores.